¿Qué sucede cuando la sabiduría y la belleza se entrelazan en una historia ancestral? ¿Puede una mujer, dotada de compasión y prudencia, cambiar el curso de eventos marcados por la imprudencia y la vileza? En este viaje a través de la historia de Abigail, nos sumergiremos en un relato de intriga y redención, donde las decisiones humanas chocan con la justicia divina. Descubre cómo las cualidades de esta mujer excepcional se convierten en el hilo conductor de un tapiz narrativo complejo, donde la conexión espiritual y la capacidad de transformación se revelan en cada giro. ¿Puede la sabiduría de Abigail alterar destinos y desafiar las expectativas? Acompáñanos en este fascinante viaje donde cada pregunta nos lleva más profundo en la fascinante historia de Abigail. En la desolación que siguió a la muerte de Samuel, David, lleno de pesar, emprendió un viaje hacia el desierto de Parán. Mientras tanto, en la próspera región de Carmelo, un hombre adinerado llamado Nabal gobernaba sobre sus vastos rebaños. Dijo Nabal: esquilad las ovejas. Aumentemos nuestra riqueza. Nabal, dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras, se sumía en la codicia y la dureza de corazón. Sin embargo, entre las sombras de su hogar, resplandecía Abigail, su esposa, una mujer de gran sabiduría y belleza, destacando en marcado contraste con la mala conducta de su esposo. Dijo Abigail: que la prudencia guíe nuestras acciones, incluso en medio de la opulencia. La historia de Abigail, una calebita, se entreteje en la trama de la riqueza y la sabiduría. Mientras Nabal se sumergía en la codicia, Abigail, con su prudencia y gracia, se destacaba como un faro de sensatez. Dijo Nabal: más ganancias, más ganancias. Nunca es suficiente. A medida que Nabal persistía en su insaciable búsqueda de riquezas, David y sus hombres, en su peregrinaje por el desierto, se cruzaron en el camino de este hombre adinerado en Carmelo. Dijo David: hemos resguardado tus rebaños en el desierto. En esta hora de necesidad, ¿podrías compartir parte de tu abundancia con nosotros? La respuesta de Nabal, marcada por la avaricia y la indiferencia, encendió la ira de David. Sin embargo, Abigail, al enterarse de la situación, actuó con rapidez y sabiduría para evitar un conflicto mayor. Dijo Abigail: perdona la insensatez de mi esposo. Aquí tienes provisiones para ti y tus hombres. Que la paz prevalezca entre nosotros. Abigail, con su sabiduría, logró apaciguar la ira de David, demostrando que incluso en medio de la dureza y la codicia, la prudencia y la compasión pueden prevalecer. La historia de Abigail se convierte así en un testimonio de cómo la virtud puede brillar incluso en los momentos más oscuros de la vida. En el vasto silencio del desierto de Parán, las noticias sobre la opulencia de Nabal en Carmelo llegaron a oídos de David. Con el conocimiento de que Nabal estaba esquilando su rebaño, David, en un gesto de amistad, decidió enviar 10 de sus leales muchachos para saludar a Nabal en su nombre. Dijo David a los muchachos: id a Carmelo, y en mi nombre, saludad a Nabal. Decidle que la paz esté con él y que reconozca el servicio que hemos brindado a sus rebaños en el desierto. Los muchachos de David, portadores del mensaje de paz, se dirigieron a Carmelo con la esperanza de que Nabal, en su riqueza, reconociera la contribución de David y sus hombres. Dijo un muchacho de David: saludamos a Nabal en nombre de David, el ungido del Señor. Hemos custodiado tus rebaños y esperamos que recibas nuestras palabras con benevolencia. Mientras los muchachos se acercaban a la morada de Nabal, llevaban consigo la buena voluntad de David.
Sin embargo, la respuesta que recibirían de Nabal estaba destinada a poner a prueba la paciencia y la sabiduría de David. Dijo Nabal, en su dureza de corazón: ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que se rebelan contra sus señores. La respuesta insolente de Nabal provocó la ira de David, quien, al enterarse de la negativa de Nabal a reconocer su servicio, se preparó para tomar represalias. Sin embargo, en medio de la tormenta que se avecinaba, la historia de Abigail, la mujer sabia y hermosa, tomó un giro inesperado. Ante la respuesta despectiva de Nabal, los muchachos de David, con la paciencia en sus corazones, respondieron con palabras de buen deseo. Siguiendo las instrucciones de David, le transmitieron a Nabal un mensaje de paz y prosperidad. Dijo un muchacho de David: que sea así también el año que viene. Salud para ti, salud para tu casa y salud para todo lo tuyo. A pesar de la insolencia de Nabal, los mensajeros de David, en un gesto de cortesía, expresaron buenos deseos para él y su hogar. Sin embargo, quisieron recordarle a Nabal el favor que habían mostrado hacia sus pastores y rebaños en el pasado. Dijo un muchacho de David: hemos sabido que estás de Esquileo, y tus pastores han estado con nosotros. Durante su estancia en Carmelo, nunca les hemos molestado ni ha faltado nada de lo suyo. Hemos guardado tus rebaños con fidelidad. Las palabras de los mensajeros resaltaron la lealtad y la benevolencia de David hacia Nabal, recordándole que, en tiempos anteriores, habían protegido y cuidado de sus rebaños sin causar ningún inconveniente. Dijo un muchacho de David: te pedimos que consideres nuestra contribución y que recibas nuestras palabras con aprecio. Que la paz y la armonía continúen entre nosotros. La historia de Abigail, la esposa sabia de Nabal, tomará un giro revelador en medio de estas tensiones, mientras sus acciones se convierten en un faro de sabiduría y reconciliación en este relato cargado de desafíos y decisiones cruciales. Ante la respuesta desdeñosa de Nabal, los mensajeros de David, con la paciencia como su estandarte, hicieron un último intento por apaciguar la situación. Con humildad, le recordaron a Nabal la ayuda previa que habían brindado a sus pastores y rebaños. Dijo un muchacho de David: te instamos a preguntar a tus criados, quienes te confirmarán la veracidad de nuestras palabras. En este día de celebración, pedimos tu generosidad y favor hacia nosotros. Concede gracia a estos muchachos, ya que hemos venido en un día de fiesta. Da lo que puedas a tus siervos y al hijo de David. Las palabras de los mensajeros reflejaban la esperanza de encontrar reconciliación y generosidad por parte de Nabal. En su mensaje, expresaron la necesidad de reconocer la buena voluntad de David y sus hombres, especialmente en este día festivo. Dijo un muchacho de David: que estos muchachos encuentren, pues, gracia a tus ojos. En este día de celebración, deseamos que el espíritu generoso prevalezca. Los muchachos de David llevaron consigo las palabras de paz y solicitud, pero la respuesta de Nabal estaba por revelar el curso de los acontecimientos. Mientras aguardaban con expectación, la historia de Abigail tomaría un protagonismo aún más destacado. Llegaron los muchachos de David, con la esperanza de que las palabras de paz y generosidad fueran bien recibidas. En el silencio que siguió, el destino de este encuentro pendía en la balanza, y la sabiduría de Abigail se alzaba como una luz en medio de las sombras, lista para intervenir en el próximo capítulo de esta historia llena de desafíos y decisiones cruciales.
La respuesta de Nabal resonó con desdén y desprecio hacia David y sus hombres. En su dureza de corazón, Nabal rechazó la solicitud de los servidores de David, desestimando cualquier reconocimiento de la ayuda previa brindada por ellos. Dijo Nabal: ¿Quién es David y quién es el hijo de Jesé? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. Las palabras de Nabal reflejaban su falta de comprensión y aprecio por la posición de David como el ungido del Señor. Su orgullo y su actitud arrogante dejaban entrever la ausencia de generosidad y gratitud en su corazón. Dijo Nabal: ¿Voy a tomar acaso mi pan y mi agua y las reses que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? La respuesta egocéntrica de Nabal revelaba su negativa a compartir sus bienes con aquellos a quienes consideraba simples forajidos. Su negación a reconocer la contribución de David y sus hombres desencadenó una situación tensa que amenazaba con desembocar en conflictos mayores. Mientras los servidores de David llevaban consigo la rechazada solicitud de paz, la historia de Abigail, la mujer sabia y prudente, estaba a punto de alcanzar su punto culminante. En la encrucijada de la ira y la reconciliación, Abigail se preparaba para intervenir y tejer su influencia en esta trama llena de desafíos y decisiones cruciales. Ante la respuesta desdeñosa de Nabal, los mensajeros de David, con pesar en sus corazones, regresaron al desierto para informar a David sobre la actitud insolente de Nabal. Con la noticia en su poder, David, sintiendo la injusticia, tomó una decisión determinante. Dijo David a sus hombres: que cada uno ciña su espada. Todos, imbuidos por la seriedad del momento, se ajustaron sus espadas. Incluso David, ungido del Señor, se ciñó su propia espada. La decisión de David marcaba un giro crucial en la historia. Unos 400 hombres se prepararon para seguir a David, decididos a enfrentar la afrenta sufrida y a hacer valer su derecho a la reciprocidad. Mientras tanto, 200 hombres quedaron atrás para resguardar el bagaje. Dijo David: es hora de poner fin a esta afrenta. No dejaremos que la insolencia de Nabal quede impune. La historia de Abigail, la esposa sabia de Nabal, estaba a punto de desempeñar un papel fundamental en esta situación tensa. En el corazón del conflicto, su sabiduría y valentía serían puestas a prueba para evitar un derramamiento innecesario de sangre y reconciliar las diferencias. En el desierto, el aire se llenaba de expectación mientras David y sus hombres avanzaban, y la sabiduría de Abigail se alzaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. En medio de la agitación y la inminencia del conflicto, un fiel servidor de Nabal acudió rápidamente a Abigail, llevando consigo la noticia de la llegada de David y sus hombres, quienes, en lugar de saludos pacíficos, se acercaban con intenciones hostiles. Dijo el servidor a Abigail: mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y se ha lanzado contra ellos. Ante el riesgo inminente, el servidor describió la situación a Abigail, destacando la repentina amenaza que enfrentaban por parte de David. Sin embargo, en medio de esta tensión, el servidor recordó a Abigail la conducta intachable de David y sus hombres durante su estancia en el campo de Nabal. Dijo el servidor a Abigail: sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, no nos han molestado y nada echamos en falta mientras anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Las palabras del servidor revelaban la dualidad de la situación. La amenaza inminente de conflicto y,
Al mismo tiempo, el reconocimiento de la bondad de David y sus hombres. Abigail, mujer sabia y prudente, se encontraba ahora en una encrucijada, con la oportunidad de intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos. La historia de Abigail, envuelta en sabiduría y valentía, estaba a punto de alcanzar su punto álgido mientras enfrentaba el desafío de reconciliar a su esposo, Nabal, con el iracundo David. En la quietud del momento, el destino de muchos estaba en juego, y la intervención de Abigail se perfilaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre Carmelo. Con firmeza y preocupación, el servidor de Nabal continuó su relato ante Abigail, describiendo la conducta honorable de David y sus hombres durante el tiempo que estuvieron a cargo de la custodia del ganado de Nabal. Dijo el servidor a Abigail: fueron nuestra defensa noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado. Las palabras del servidor resaltaban la contrastante realidad. Mientras David y sus hombres habían sido una protección constante para el rebaño, la respuesta de Nabal amenazaba con traer la ruina sobre él y toda su casa. Dijo el servidor a Abigail: date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa, y es un necio al que nada se puede decir. En este momento crucial, el servidor instó a Abigail a reflexionar sobre la situación y a tomar medidas para evitar la catástrofe inminente. Sus palabras describían a Nabal como un hombre insensato, incapaz de comprender las consecuencias devastadoras que su actitud podía desencadenar. La historia de Abigail, la mujer sabia y prudente, estaba llegando a un punto culminante. En el silencio de Carmelo, las decisiones de Abigail se perfilaban como la clave para cambiar el destino de su casa y para reconciliar a Nabal con el iracundo David. En esta encrucijada, la sabiduría y la valentía de Abigail se convertirían en el faro que guiaría a todos hacia un camino de paz y reconciliación. Ante la inminente amenaza de conflicto, Abigail actuó con rapidez y sabiduría para remediar la situación. Con una determinación apremiante, reunió una generosa provisión de alimentos y vino, así como carneros preparados, trigo tostado, uvas pasas y higos secos. Abigail, con su mente sagaz, tomó medidas para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Dijo Abigail a sus servidores: tomad todo esto y cargadlo sobre los asnos. Pasad delante de mí, que yo os seguiré. La decisión de Abigail de cargar los alimentos sobre los asnos indicaba su determinación de encontrarse con David y sus hombres para calmar la ira que se cernía sobre Carmelo. Su actuar rápido y discreto reflejaba no solo su sabiduría, sino también su deseo de evitar que el desastre alcanzara a su familia y hogar. Dijo Abigail a sus servidores: pasad delante de mí, que yo os sigo. Aunque Abigail estaba dispuesta a intervenir y a buscar la reconciliación, notamos que no comunicó sus acciones a Nabal. Su silencio hacia su esposo reflejaba la sabiduría de elegir el momento adecuado para revelar sus intenciones y evitar así posibles obstáculos. En este momento, Abigail emergía como un faro de prudencia y valentía, llevando consigo la esperanza de un cambio en el destino de Carmelo. Con su séquito de asnos cargados con provisiones, Abigail se dirigía hacia un encuentro crucial con David, donde su sabiduría y compasión se convertirían en la llave para abrir las puertas de la paz. Mientras Abigail descendía de la montaña, montada en el asno y cargada con provisiones, el destino la llevó al encuentro con David y sus hombres. En la sombría percepción de David, que ya se había anticipado a un posible conflicto, la llegada de Abigail generó un torbellino de emociones.
Dijo David para sí mismo. Muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltase, pues me devuelve mal por bien. En las palabras de David, se revelaba la frustración y el desconcierto ante la actitud ingrata de Nabal. A pesar de los esfuerzos y la protección brindada por David y sus hombres, la respuesta de Nabal no solo carecía de gratitud, sino que se manifestaba como una afrenta, generando un conflicto inminente. Abigail, con su carga de alimentos y su disposición a reconciliar, se encontraba en el epicentro de esta tensión. Su presencia ofrecía una oportunidad para cambiar el rumbo de los acontecimientos y para demostrar que la sabiduría y la compasión podían prevalecer sobre la ira y la retaliación. En este momento crucial, el destino de Carmelo y la resolución del conflicto pendían en la balanza. En la montaña, el encuentro entre Abigail y David estaba marcado por la intensidad de las emociones. La llegada de Abigail, con su humildad y determinación, se enfrentó a la ira que David sentía hacia Nabal. En un momento de profundo pesar, Abigail expresó sus deseos ante la situación. Dijo Abigail: «Esto haga Dios a David y esto otra añada si para el alba dejo con vida ni un solo varón de los de Nabal». En sus palabras, Abigail suplicó a David que reconsiderara su ira y que no tomara represalias que llevaran a la destrucción total de la casa de Nabal. Su súplica reflejaba la compasión y la comprensión de Abigail, quien deseaba evitar una tragedia innecesaria. Apenas vio a David, Abigail actuó con celeridad y resolución. Bajó del asno y se postró en tierra ante él, mostrando así su respeto y humildad. Abigail, con valentía, tomó la iniciativa para interceder en medio de la tensión. Dijo Abigail: «Caiga sobre mí la falta, Señor. Deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Con estas palabras, Abigail asumió la responsabilidad de la situación y se dispuso a hablar con franqueza a David. Su actitud reflejaba una sabiduría y una disposición a hacer las paces, buscando cambiar el curso de la confrontación y dirigirlo hacia la reconciliación. En este momento crítico, las palabras de Abigail se erigían como un puente hacia la comprensión y la paz. Abigail, con palabras llenas de sensatez y respeto, comenzó su intervención, instando a David a no prestar atención a la necedad de Nabal. Con franqueza, le describió la naturaleza de su esposo, cuyo nombre reflejaba con precisión su carácter necio y su conducta despreciable. Dijo Abigail: «No haga caso mi señor de este necio de Nabal, porque le va bien el nombre. Necio se llama y la vileza está con él». Abigail, con humildad, admitió que no había visto a los siervos de David y que, por lo tanto, no estaba al tanto de la generosidad y el servicio brindados por ellos. Su sinceridad buscaba desviar la ira de David y dirigirla hacia la comprensión. Dijo Abigail: «Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado». Abigail, entonces, apeló a la conciencia de David, jurando por Yahvé y por la vida de David mismo. Reconociendo el valor de la justicia divina y la intervención de Dios para evitar el derramamiento de sangre,
Abigail rogó que los enemigos y aquellos que buscan la ruina de David compartieran la misma suerte que Nabal. Dijo Abigail: Ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, que sean como Nabal tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Las palabras de Abigail, impregnadas de sabiduría y respeto, buscaban calmar la ira de David y abrir la puerta hacia una resolución pacífica. En este momento crítico, su intervención revelaba la valentía de una mujer dispuesta a ponerse en medio de la confrontación y buscar la reconciliación. La historia de Abigail se convertía así en un testimonio de la capacidad humana para cambiar el curso de los acontecimientos a través de la comprensión y la paz. Abigail, demostrando su generosidad y disposición a hacer las paces, presentó un presente para David como una muestra de su respeto y deseo de reconciliación. Dijo Abigail: Cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor, que sea entregado a los muchachos que marchan en pos de mi señor. Abigail, con humildad y sinceridad, pidió perdón por la falta de conocimiento de los actos de generosidad de David y sus hombres. Reconociendo la grandeza de David, le aseguró que Yahvé haría una casa permanente para él, ya que luchaba las batallas del Señor y no experimentaría mal en toda su vida. Dijo Abigail: Perdona, por favor, la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi Señor, pues mi Señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Las palabras de Abigail resaltaban su comprensión profunda de la posición de David como un hombre elegido por Dios para grandes obras. Su declaración anticipaba la promesa de un futuro próspero para David, asegurándole que Yahvé estaría con él en todas sus empresas. En este momento, Abigail no solo buscaba reconciliar a David y evitar la tragedia inminente, sino que también profetizaba sobre el futuro de David, reconociendo su papel especial en las batallas del Señor. La historia de Abigail se revelaba, así como una narrativa de valentía, sabiduría y búsqueda de la paz en medio de las circunstancias más desafiantes. Abigail, con palabras llenas de fe y profunda comprensión, continuó su discurso, asegurando a David que su vida estaba resguardada por Yahvé, el Dios de Israel. En un tono profético, describió la seguridad divina que rodeaba la vida de David, comparándola con la certeza de que la vida de sus enemigos sería volteada en el hueco de la honda. Dijo Abigail: Y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi Señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu Dios, mientras que la vida de los enemigos de mi Señor la volteará en el hueco de la honda. Abigail, con una visión clara del futuro, profetizó sobre la elevación de David por parte de Yahvé, quien cumpliría todas las promesas hechas al caudillo designado de Israel. Dijo Abigail: Cuando haga Yahvé a mi Señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel, con sensibilidad y sabiduría, Abigail expresó su deseo de que, en los días de prosperidad de David, no haya turbación ni remordimiento en su corazón por haber derramado sangre inocente ni por haberse tomado la justicia por su propia mano. Dijo Abigail: Que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi Señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi Señor la justicia por su mano, y cuando Yahvé haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Las palabras de Abigail revelaban su profundo entendimiento de la naturaleza de David y su deseo de asegurar que su corazón permaneciera libre de culpa y remordimiento. Abigail,
con valentía y gracia, se dirigía a David con una súplica que buscaba la paz y el recuerdo afectuoso de su sierva en los días venideros. En este punto crítico de la historia, la intervención de Abigail se erigía como un faro de compasión y visión espiritual en medio de las circunstancias turbulentas. La respuesta de David a las palabras de Abigail resonó con gratitud y reconocimiento. Ante la intervención sabia y valiente de Abigail, David expresó su aprecio y bendición. Dijo David a Abigail: «Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro». David reconoció la mano providencial de Dios en el envío de Abigail en el momento oportuno. Su expresión de bendición hacia Yahvé reflejaba la profunda gratitud de David por la intervención divina que evitó un derramamiento de sangre innecesario. Dijo David a Abigail: «Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano». David, con palabras llenas de aprecio, elogió la prudencia de Abigail y la bendijo por ser el instrumento que impidió que él tomara la justicia en sus propias manos. En estas palabras, David no solo reconocía la intervención de Abigail, sino que también expresaba un respeto profundo por su sabiduría y valentía. El encuentro entre David y Abigail se convertía así en un momento crucial de reconciliación y comprensión. La historia de Abigail, llena de sabiduría y acción en medio de la adversidad, dejaba una huella indeleble en la narrativa de David, marcando un capítulo significativo en sus vidas y en la historia del pueblo de Israel. David, con solemnidad, juró por Yahvé, el Dios de Israel, expresando su reconocimiento por la intervención divina que le había impedido causar daño a Abigail. Su juramento reflejaba la comprensión de que la llegada oportuna de Abigail había evitado una tragedia inevitable. Dijo David: «Pero con todo, vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal, al romper el alba, ni un solo varón». David, en un gesto de gratitud y aceptación, recibió de las manos de Abigail lo que ella le había traído como presente. Este acto simbolizaba la reconciliación y la paz que nacían de la sabiduría y la valentía de Abigail. Tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo: «Sube en paz a tu casa, mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición». En estas palabras, David no solo reconocía la petición de Abigail, sino que también confirmaba la aceptación de su intervención y la resolución pacífica del conflicto. Con el gesto de permitir que Abigail regresara a su casa en paz, David cerraba este capítulo tumultuoso con un espíritu de reconciliación. La historia de Abigail, llena de sabiduría, valentía y compasión, se convertía en un testimonio duradero de cómo una mujer sabia y prudente pudo cambiar el curso de los eventos y prevenir una tragedia. En medio de la tranquilidad que seguía a esta confrontación, David y Abigail dejaban atrás la discordia para avanzar hacia un futuro marcado por la comprensión y la paz. A su regreso a la casa, Abigail se encontró con un Nabal que estaba inmerso en un banquete regio, celebrando con alegría y en un estado de completa embriaguez. Abigail, sabiendo que no era el momento adecuado para abordar la situación, optó por guardar silencio hasta el lucir del día. Cuando Abigail llegó donde Nabal, estaba celebrando en su casa un banquete regio, estaba alegre su corazón y completamente borracho. No le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, hasta el lucir del día. La decisión de Abigail de esperar hasta la mañana para hablar con Nabal indicaba su prudencia y consideración.
Sabía que abordar la situación mientras Nabal estaba ebrio no sería efectivo ni constructivo. Así que, con paciencia, aguardó el momento oportuno. Pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó su mujer lo sucedido, el corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al llegar la mañana y cuando Nabal había recobrado sobriedad, Abigail le relató lo sucedido con David y cómo ella había intervenido para evitar una tragedia. La noticia impactó profundamente a Nabal, y su reacción fue visceral, sintiendo el peso de la situación en su corazón. La historia de Abigail continuaba, revelando las complejidades de las relaciones y las decisiones que debían tomarse en medio de las circunstancias adversas. La sabiduría y la valentía de Abigail se enfrentaban ahora a la reacción de Nabal, dando un giro a la narrativa y dejando al descubierto las consecuencias de sus acciones. Pasados unos 10 días desde el incidente con Abigail, Yahvé intervino en el destino de Nabal, hiriéndolo y provocando su muerte. Al cabo de unos 10 días hirió Yahvé a Nabal y murió. Ante la noticia de la muerte de Nabal, David reconoció la mano de Yahvé en la defensa de su causa y la preservación de su integridad frente a la injuria de Nabal. Oyó David que Nabal había muerto y dijo: Bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. La percepción de David sobre la intervención divina reflejaba un reconocimiento profundo de que la justicia y la vindicación provenían de Yahvé. La muerte de Nabal fue vista como una consecuencia de sus propias acciones, y David expresó gratitud por la protección divina. Con la muerte de Nabal, la historia tomaba un giro, y la figura de Abigail emergía como un personaje clave en la vida de David. Ante este cambio en las circunstancias, David decidió enviar mensajeros a Abigail con una propuesta inesperada. Envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer. La historia de Abigail, marcada por su sabiduría y compasión, seguía evolucionando. La propuesta de matrimonio enviada por David señalaba un nuevo capítulo en la vida de Abigail, donde su papel y su destino estarían entrelazados con el del futuro rey de Israel. Este giro inesperado añadía capas de complejidad a la narrativa, llevando consigo la promesa de un futuro diferente para Abigail y David. Los mensajeros de David llegaron a la casa de Abigail en Carmelo con la propuesta de matrimonio enviada por David. Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo: David nos envía a ti para tomarte por mujer. Ante la noticia de la propuesta de matrimonio, Abigail, en un gesto de humildad y respeto, se levantó y se postró rostro en tierra, expresando su disposición a aceptar la voluntad de David. Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo: Tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. La respuesta de Abigail revelaba su actitud de sumisión y servicio, mostrando su disposición a cumplir cualquier función que David le asignara. La metáfora de lavar los pies de los siervos simbolizaba su disposición a servir humildemente en cualquier capacidad que David considerara adecuada. Este momento marcaba el comienzo de una nueva fase en la vida de Abigail, donde su destino se entrelazaría de manera más profunda con el de David. La historia de Abigail continuaba, ahora tejiendo los hilos de una relación que iba más allá de la gratitud y la reconciliación, abriendo paso a una conexión más íntima entre estos dos personajes. Abigail, respondiendo rápidamente a la propuesta de David, se levantó con premura.
Montó en su asno y, acompañada por 5 de sus siervas, se dirigió tras los enviados de David para convertirse en su mujer. Se levantó Abigail apresuradamente, montó en su asno y, seguida de 5 de sus siervas, se fue tras los enviados de David y fue su mujer. La decisión de Abigail de seguir rápidamente a los mensajeros de David indicaba su disposición y aceptación de este nuevo capítulo en su vida. Su valentía y determinación quedaban reflejadas en su pronta respuesta. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron mujeres suyas. La narrativa revela que David, además de Abigail, también tomó por mujer a Ahinoam de Jezreel. Este detalle muestra la complejidad de las relaciones en la vida de David en ese momento. Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, de Galín. A su vez, la historia señala que Mical, la hija de Saúl y esposa de David, fue dada por Saúl a Paltí, hijo de Lais, de Galín. Este giro añadía una capa adicional de complejidad y relaciones entrelazadas en la vida de David. La historia de Abigail continuó desarrollándose en medio de las complejidades de las relaciones, las alianzas y los matrimonios en el contexto de la vida de David. Su papel destacado en estos eventos la convertía en un personaje fundamental en la historia del antiguo Israel. La historia de Abigail, tomada de 1 de Samuel capítulo 25. Samuel murió. Todo Israel se congregó para llorarle y lo sepultaron en su heredad, en Ramá. David se puso en marcha y bajó al desierto de Parán. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico, poseía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Estaba entonces en Carmelo, esquilando su rebaño. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta. Era calebita. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y mandó 10 muchachos. David dijo a los muchachos: subid a Carmelo y llegad donde Nabal y le saludáis en mi nombre. Le diréis: que sea así también el año que viene. Salud para ti, salud para tu casa y salud para todo lo tuyo. He sabido que estás de esquileo, pues bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hemos molestado ni han echado en falta nada de lo suyo mientras estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Que estos muchachos encuentren, pues, gracia a tus ojos, ya que hemos venido en un día de fiesta, y dals lo que tengas a mano para tus siervos y tu hijo David. Llegaron los muchachos de David. Dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. ¿Voy a tomar acaso mi pan y mi agua y las reses que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Los muchachos de David dieron la vuelta y se volvieron por su camino, y en llegando le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres: que cada uno ciña su espada. Todos ciñeron su espada. También David se ciñó su espada. Subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 con el bagaje. Uno de los servidores avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y se ha lanzado contra ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, no nos han molestado y nada echamos en falta mientras anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo.
Fueron nuestra defensa noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado. Date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa, y es un necio al que nada se puede decir. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 5 arrobas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó sobre unos asnos, diciendo a sus servidores: pasad delante de mí, que yo os sigo. Pero nada dijo a su marido Nabal. Cuando bajaba ella, montada en el asno, por lo cubierto de la montaña, David y sus hombres bajaban a su encuentro y se tropezó con ellos. David se decía: muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltase, pues me devuelve mal por bien. Esto haga Dios a David y esto otro añada si para el alba dejo con vida ni un solo varón de los de Nabal. Apenas vio a David, se apresuró Abigail a bajar del asno y cayendo ante David se postró en tierra, y arrojándose a sus pies le dijo: caiga sobre mí la falta, Señor. Deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso mi señor de este necio de Nabal, porque le va bien el nombre, necio se llama y la vileza está con él. Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado. Ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, que sean como Nabal tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor, que sea entregado a los muchachos que marchan en pos de mi señor. Perdona, por favor, la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi señor, pues mi señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu Dios, mientras que la vida de los enemigos de mi señor la volteará en el hueco de la honda. Cuando haga Yahvé a mi señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel, que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi señor la justicia por su mano, y cuando Yahvé haya favorecido a mi señor, acuérdate de tu sierva. David dijo a Abigail: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Pero con todo, vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal, al romper el alba, ni un solo varón. Tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición. Cuando Abigail llegó donde Nabal, estaba celebrando en su casa un banquete regio, estaba alegre su corazón y completamente borracho. No le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, hasta el lucir del día. Pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al cabo de unos 10 días hirió Yahvé a Nabal y murió. Oyó David que Nabal había muerto y dijo: bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. Envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer. Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo: David nos envía a ti para tomarte por mujer. Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo:
tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó Abigail apresuradamente, montó en su asno y, seguida de 5 de sus siervas, se fue tras los enviados de David y fue su mujer. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron mujeres suyas. Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, de Galim. Análisis de la historia bíblica de Abigail. La historia de Abigail tiene lugar en un momento crucial en la vida de David, quien se encuentra en el desierto de Parán tras la muerte de Samuel. La muerte de Samuel, el último de los jueces y un líder espiritual en Israel, marca un cambio significativo en la estructura de gobierno y el destino del pueblo. La ausencia de un líder espiritual como Samuel puede haber dejado a la nación en un estado de incertidumbre y desafío. El desierto de Parán, donde David se encuentra, es conocido por ser una región árida y desafiante. La elección de este lugar como escenario para la historia podría simbolizar la difícil situación de David, que, a pesar de haber sido ungido como rey por Samuel, aún no ha alcanzado su pleno potencial y enfrenta numerosos desafíos. La acción se traslada a Maón y Carmelo, regiones en las que se desenvuelve la trama. Estos lugares eran conocidos por su ganadería, y es en este contexto que se presenta a Nabal, un hombre rico con vastos rebaños de ovejas y cabras. La riqueza de Nabal destaca en contraste con la situación de David en el desierto, lo que intensifica las tensiones y la trama. El hecho de que Nabal sea calebita también es relevante, ya que los calebitas eran conocidos por su conexión con el linaje de Caleb, una figura destacada en la historia de Israel. La mención de la procedencia de Nabal resalta la diversidad dentro de las tribus de Israel y cómo las diferencias socioeconómicas pueden generar conflictos. El contexto histórico y geográfico proporciona un telón de fondo significativo para comprender la historia. La muerte de Samuel, el entorno desafiante del desierto y las diferencias económicas entre David y Nabal contribuyen a la complejidad de los eventos que se desarrollarán. Estos elementos también establecen un escenario simbólico para los desafíos y las pruebas que David enfrentará en su camino hacia la realeza. La narrativa introduce dos personajes principales clave, Nabal y Abigail. Estos personajes desempeñarán roles cruciales en el desarrollo de la historia, cada uno representando diferentes aspectos de la sociedad y la moral. Nabal es presentado como un hombre extremadamente rico, propietario de 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Sin embargo, su riqueza contrasta con su personalidad, ya que es descrito como duro y de mala conducta. La elección del nombre Nabal, que significa necio en hebreo, sugiere una predisposición hacia la imprudencia y la falta de sabiduría. Nabal es calebita, vinculándolo al linaje de Caleb. A pesar de su conexión con una figura importante en la historia de Israel, su comportamiento parece ir en contra de los valores que se esperarían de alguien asociado con un linaje destacado. La respuesta de Nabal a la solicitud pacífica de David revela su falta de generosidad y respeto. Desconoce a David y sus hombres, despreciando la petición de ayuda y revelando su actitud egoísta. La esposa de Nabal, Abigail, es presentada como una mujer prudente y hermosa. Su sabiduría y belleza contrastan fuertemente con la dureza y la mala conducta de su esposo. Su nombre, que significa fuente de alegría, sugiere un carácter positivo y virtuoso. Abigail demuestra ser un personaje compasivo y sabio. Al enterarse de la situación, actúa rápidamente para remediar el conflicto, reuniendo generosos regalos para David y sus hombres.
Su intervención muestra una comprensión profunda de las consecuencias que podrían surgir debido a la arrogancia de Nabal. Abigail profetiza sobre el futuro éxito de David y la promesa de Dios de hacer de él un líder destacado en Israel. Esta profecía destaca la conexión espiritual de Abigail y su reconocimiento de la mano de Dios en la vida de David. En el trasfondo de la historia de Abigail, encontramos a David, cuya situación se torna trascendental en el desierto de Parán tras el fallecimiento de Samuel, marcando un periodo de transición hacia su eventual realeza. La solicitud de David a Nabal, un adinerado propietario de ganado en Carmelo, se presenta como un gesto de amistad y respeto, recordando la colaboración previa entre sus respectivos grupos. Esta petición pacífica revela la naturaleza diplomática y conciliatoria de David en sus primeros pasos hacia el liderazgo. No obstante, la respuesta despectiva y despreciativa de Nabal revela su propia arrogancia y falta de consideración hacia el futuro rey, marcando el inicio del conflicto central. La actitud despectiva de Nabal contrasta fuertemente con la búsqueda de armonía y respeto por parte de David, intensificando las tensiones en la narrativa. La decisión de David de prepararse para la venganza indica un punto de inflexión en la trama, subrayando las crecientes tensiones y destacando la complejidad de los desafíos políticos y personales que enfrenta David en su camino hacia la realeza. Esta dinámica entre la solicitud pacífica de David y el desprecio de Nabal establece un terreno fértil para la intervención posterior de Abigail, añadiendo capas de profundidad a la historia y explorando temas fundamentales de sabiduría y humildad en medio de la adversidad. La historia revela la transformación en la actitud de David ante la respuesta despreciativa de Nabal. La indignación y la ira que experimenta David son indicativas de las tensiones acumuladas y subrayan la importancia de la dignidad y el respeto en sus relaciones. La decisión de preparar a sus hombres para la venganza destaca un cambio significativo en la dinámica de la narrativa, mostrando cómo las acciones de un individuo pueden desencadenar eventos de gran envergadura. La reacción impulsiva de David, aunque comprensible, resalta la complejidad de la naturaleza humana y cómo las emociones pueden influir en las decisiones, incluso en aquellos destinados a liderar naciones. Este punto en la historia no solo intensifica la trama, sino que también plantea cuestionamientos sobre la justicia, la venganza y la capacidad de un líder para mantener la calma en momentos críticos. La preparación de David para la venganza establece un suspense significativo, dejando abierta la posibilidad de una escalada del conflicto y resaltando la necesidad de intervención sabia para resolver las tensiones emergentes. La narrativa toma un giro crucial con la introducción de Abigail, la esposa de Nabal, como figura central en la resolución del conflicto. La rápida intervención de Abigail revela su carácter sabio y compasivo, contrarrestando la imprudencia de su esposo. Su reconocimiento de la gravedad de la situación y la prontitud con la que reúne generosos regalos para David y sus hombres demuestran no solo su habilidad para mitigar tensiones, sino también su comprensión de las consecuencias potenciales de la actitud despectiva de Nabal. La profecía de Abigail sobre el futuro éxito de David, en sintonía con la promesa divina, añade una dimensión espiritual a la historia. La intervención de Abigail no solo implica una estrategia diplomática sino también una visión más amplia de los propósitos divinos en medio de los conflictos humanos. Este punto en la narrativa destaca la importancia de la sabiduría y la compasión en la resolución de conflictos, así como la capacidad de un individuo para marcar la diferencia en situaciones críticas. La figura de Abigail emerge como un faro de prudencia en medio de la tormenta, preludiando la resolución pacífica que se avecina.
El encuentro entre Abigail y David se revela como un momento crucial en la historia, donde la sabiduría y la compasión se entrelazan. Abigail, al postrarse ante David, reconoce la gravedad de la situación y busca redimir la falta de su esposo. Su discurso refleja no solo una estrategia para apaciguar la ira de David, sino también una profunda comprensión de los propósitos divinos. Abigail elogia a David y profetiza su éxito futuro, conectando su destino con la voluntad divina. Esta profecía no solo alivia las tensiones, sino que también eleva la narrativa a un nivel espiritual, mostrando cómo la intervención de Abigail va más allá de la mera diplomacia. David, al aceptar los regalos y reconocer la intervención divina a través de Abigail, muestra una apertura a la razón y la paz en lugar de la venganza. Este diálogo resalta la importancia de la comunicación y la empatía en la resolución de conflictos, así como la influencia de la espiritualidad en la toma de decisiones. La figura de Abigail se consolida como un agente de cambio y reconciliación, mientras que David experimenta una transformación significativa en su perspectiva, subrayando la poderosa capacidad de la sabiduría y la comprensión en medio de las adversidades. El diálogo entre Abigail y David marca un punto culminante en la historia, llevando consigo una resolución inesperada y pacífica. Abigail, al caer ante David, no solo asume la culpa por la falta de su esposo, sino que también presenta una súplica apasionada. Su habilidad para articular sus palabras refleja una profunda comprensión de la situación y una sabiduría que va más allá de la mera diplomacia. Abigail destaca la imprudencia y vileza de Nabal, mientras ofrece una visión profética del futuro de David, conectándolo con la promesa divina. Este diálogo no solo apacigua la ira de David, sino que también eleva la narrativa a un plano espiritual, donde las acciones humanas se entrelazan con propósitos divinos. La aceptación de David de los regalos y su reconocimiento de la intervención de Dios a través de Abigail revelan una transformación profunda en su perspectiva, desviándose de la venganza hacia una resolución pacífica. Este punto en la historia subraya la importancia de la comunicación efectiva, la humildad y la compasión en la resolución de conflictos, ofreciendo una lección atemporal sobre la influencia positiva de la sabiduría en situaciones críticas. La figura de Abigail emerge como un faro de redención, mientras que David, guiado por una comprensión más profunda, allana el camino hacia una conclusión que va más allá de las expectativas iniciales, resaltando la capacidad de la sabiduría para transformar incluso las circunstancias más desafiantes. La historia de Abigail da un giro sorprendente cuando David, después de la impactante intervención de Abigail y la resolución pacífica del conflicto, decide enviar mensajeros con una propuesta inesperada. La proposición de matrimonio de David a Abigail revela un cambio aún más profundo en la dinámica de la historia. Este gesto no solo simboliza la apreciación de David por la sabiduría y la compasión de Abigail, sino que también destaca cómo las relaciones humanas pueden evolucionar incluso en medio de situaciones conflictivas. La aceptación de Abigail de convertirse en la esposa de David no solo sugiere una conexión más allá de lo superficial, sino también la posibilidad de redención y un nuevo comienzo para ambos personajes. La proposición matrimonial agrega una capa adicional de complejidad y desarrollo de personajes a la historia, explorando temas de perdón, transformación y el papel del amor en la superación de adversidades. Este punto de la narrativa subraya la capacidad de las relaciones humanas para cambiar y evolucionar, incluso en contextos desafiantes, y destaca la importancia de la redención y el perdón en la construcción de conexiones significativas. La historia de Abigail, en este sentido, va más allá de un simple conflicto resuelto,
convirtiéndose en un relato sobre la capacidad de la sabiduría y el amor para transformar destinos. La narrativa de Abigail alcanza su clímax con la proposición matrimonial de David a Abigail, pero esto no solo es un desenlace romántico, sino que también establece conexiones y desencadena consecuencias significativas en la trama. La aceptación de Abigail para convertirse en una de las esposas de David muestra una conexión más profunda entre ambos personajes, basada en la admiración mutua y la superación de conflictos. Esta unión también pone de manifiesto la capacidad de las relaciones para evolucionar positivamente incluso en medio de circunstancias adversas. Al mismo tiempo, la historia revela que David ya tiene otras esposas, incluyendo a Ahinoam de Jezreel y Mical, la hija de Saúl, que está casada con Palti. Este detalle arroja luz sobre las complejidades de la vida de David y las dinámicas familiares en la antigüedad. Además, la historia de Abigail también plantea interrogantes sobre el destino de Nabal, el difunto esposo de Abigail, y cómo su comportamiento y actitudes contribuyeron a su propia ruina. Este punto en la narrativa no solo cierra el arco de conflicto principal, sino que también abre nuevas líneas de desarrollo, explorando las ramificaciones de las decisiones tomadas y las conexiones emocionales que se forjan a través de la superación de desafíos. La historia de Abigail, en su totalidad, se convierte en un fascinante tapiz de relaciones humanas, redención y las complejidades inherentes a las decisiones que forman nuestras vidas. El relato de Abigail culmina con la noticia de la muerte de Nabal, el difunto esposo de Abigail, aproximadamente 10 días después de los eventos cruciales. Esta conclusión pone de manifiesto la intersección entre las acciones humanas y la justicia divina. La muerte de Nabal, presentada como un acto divino, sugiere una conexión directa entre su comportamiento despectivo y su destino trágico. Esta interpretación plantea reflexiones profundas sobre la idea de la justicia divina y cómo las acciones individuales pueden influir en el curso de la vida. La historia sugiere que Nabal cosechó las consecuencias de su propia imprudencia y vileza. Además, la reacción de David ante la noticia revela una perspectiva espiritual, reconociendo la intervención divina en su causa contra Nabal y agradeciendo a Yahvé por haber defendido su causa. Este punto en la narrativa no solo cierra el capítulo de Nabal, sino que también destaca la complejidad de las creencias religiosas y morales en la antigüedad. La historia de Abigail, en su conjunto, ofrece una meditación sobre la intersección entre las decisiones humanas y las fuerzas divinas, proporcionando una visión única sobre la